Hola a todos, en este video vamos a hablar de la herejía que atenta contra la unión de Dios y hombre en la persona de Jesucristo. En concreto vamos a hablar de la herejía del nestorianismo. Esta herejía, que nació en el siglo IV, enseñaba la existencia de dos personas separadas en Cristo encarnado. Es decir, una persona divina, el Hijo de Dios, y una persona humana, el Hijo de María, unidas con una voluntad común. Esta herejía toma su nombre de Nestorio, quien era patriarca de Constantinopla y fue el primero en difundir esta doctrina. Los errores del nestorianismo se puede sintetizar así: el Hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios. Así como de manera análoga hay dos naturalezas en Cristo, es necesario admitir también que existe en Él dos sujetos o personas distintas. Estas dos personas se hallan ligadas entre sí por una simple unidad accidental o moral. El hombre, Cristo, no es Dios, sino portador de Dios. Por la encarnación, el Logos, es decir, el Verbo, la palabra, es decir, Dios, no se encarnó en el hombre, no se ha hecho hombre en el sentido propio, sino que ha pasado a habitar en el hombre Cristo, de manera parecida a como Dios habita en los justos por la gracia. Las propiedades humanas, nacimiento, pasión, muerte, tan solo se puede predicar del hombre Cristo. Las propiedades divinas, creación, omnipotencia y eternidad, únicamente se pueden enunciar del Logos, del Verbo, de la palabra, es decir, de Dios. Se niega, por lo tanto, la comunicación entre ambas naturalezas. En consecuencia, a María no se le puede dar el título de Theotokos, que se traduciría como Madre de Dios, ya que María solo es madre del hombre Jesucristo y no del Verbo, que sería el Hijo de Dios. Por lo tanto, María es Christotokos y no Theotokos. Para Nestorio, ella no es más que madre de Cristo. Se opusieron al nestorianismo importantes prelados encabezados por San Cirilo de Alejandría. La herejía fue condenada en el año 431 en el concilio de Éfeso y quedó zanjada la doctrina acerca de la persona de Jesucristo. Y ahora vamos a leer un extracto de lo que el concilio de Éfeso aclaró acerca de la persona de Jesucristo. Habiendo unido consigo el Verbo según hipóstasis o persona, la carne animada del alma racional se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resultan un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyeran por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyeron más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo, con la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad. Me detengo para explicar lo que venimos leyendo. Lo que dice es que en Jesucristo hubo una unión llamada hipóstasis en la persona, la unión hipostática, de que lo divino se hizo uno con lo humano para formar una sola persona. No dos personas, sino una sola persona con dos voluntades. Y esto lo vemos claramente en la oración del huerto de Getsemaní. Humanamente, Jesucristo no quería sufrir, pero vemos cómo en él hay una voluntad divina. Y ahora seguiremos leyendo lo que el concilio de Éfeso aclaró en el año 431. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen, y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno se dice que se sometió a nacimiento carnal,
De esta manera los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santísima Virgen María. Esta parte me gustaría explicarlo, ya que hoy en día los protestantes es muy común escuchar entre ellos decir que María no es Madre de Dios porque Cristo nació primero y luego descendió lo divino sobre él. Esto es una herejía. Esto es la herejía del nestorianismo. Lo que la Iglesia siempre ha enseñado desde los primeros siglos es que el Verbo, Dios, se unió a su humanidad desde el seno materno de su madre. Y es por eso que nosotros creemos realmente en la encarnación del Hijo de Dios. Y el Concilio de Calcedonia del año 451 nos dice: ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo perfecto en la humanidad y Él mismo perfecto en la divinidad, Dios verdaderamente y Él mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y Él mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Hebreos 4:15, engendrado del Padre antes de todos los siglos, en cuanto a la divinidad, y Él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo, y Él mismo, Cristo, Hijo Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borra la diferencia de naturalezas por la causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona, en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo en el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo. Nestorio, junto con varios obispos orientales, no aceptaron la condenación que había hecho el Concilio de Éfeso y rompieron con la Iglesia, formando su propia secta. Finalmente Nestorio fue desterrado en el año 436 al Alto Egipto. Jesucristo, una sola persona con dos naturalezas, humana y divina. María, Madre de Dios. Para más videos como estos, no olviden seguirme y compartir estos videos y dejar su comentario.